Bueno, buenos días chicos. Arrancamos nuestra segunda clase del módulo uno de para entrenador de gimnasio. Hoy vamos a hablar un poco de los ejercicios y los movimientos en el entrenamiento, algunas sugerencias porque ya tenemos que ir con una idea, ya que la próxima clase, el próximo sábado, nos corresponde nuestra primera clase presencial, ¿sí? Voy a estar mandando la ubicación, los detalles, el horario se conserva. Vamos a tratar de estar para las 11 en el lugar agendado. Desayunen bien, vayan con ropa cómoda, lleven su tereré y demás. Algo para picar. Hoy vamos a hablar entonces un poquito, vamos a adentrarnos a los nombres de algunos movimientos, algunos ejercicios. Eh, um, y vamos a ir conociendo un poquito, ya después, el próximo sábado, vamos a ir conociendo las máquinas, algunas que otras. Saben que las maquinarias hoy por hoy varían muchísimo, toda la parte eh, ya digital está muy activo y toda esta modalidad de la tendencia tecnológica, ¿sí? Está a full. Entonces, nos encontramos nuestras máquinas clásicas y también, por supuesto, van a encontrar gimnasios que ya cuentan con máquinas súper avanzadas, ¿verdad? Que parecen un mini transformer ya. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que son las capacidades físicas, sus generalidades y la clasificación. La clase de hoy es extensa, pero yo creo que vamos a hacer hasta mitad y igualmente voy a dejar el material completo porque este tema de las capacidades físicas igualmente lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestras clases, ¿sí? Ya todos tienen su sesión, ya arrancaron, ya iniciaron, ya ingresaron a su perfil, así que ya saben que ahí van a estar los materiales, tanto la grabación como el material eh, de apoyo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos recordar sobre el entrenador, el personal trainer? Algunas de las características que yo siempre les voy a estar resaltando y rescatando y recalcando. Un entrenador personal siempre tiene el objetivo principal de mejorar, perdón, el rendimiento físico de su cliente alumno. Supervisar el cliente o al alumno que llegue al objetivo, evitando los riesgos o disminuyendo los riesgos al lesionarse. Trabajando de forma individualizada, debe realizar un plan personalizado para cada usuario y es usual que el entrenador personal acompañe en las sesiones de entrenamiento. Esto en todo lo amplio de la palabra, ¿sí? El hecho de que esté presente en estas sesiones genera una mayor afinidad y una mayor motivación para el alumno o el cliente. Bueno, vamos a hablar de algunos ejercicios. La progresión en ejercicios con el propio peso corporal. Siempre digo y siempre dije, según la experiencia que tengo, ¿sí? Eh, como conejilla de India y por supuesto también algunos alumnos que tengo, que si uno no controla los movimientos del cuerpo con el propio peso corporal, no está en condiciones ni física ni psicológicamente o mentalmente para sobrecargar el cuerpo de una forma externa, ¿sí? Entonces, enseñen los ejercicios. Primeramente, ustedes deben de practicarlos. Después vamos a enseñar, vamos a demostrar el ejercicio y después vamos a ver cómo realiza esa persona y vamos a ver las adaptaciones o las variaciones que podemos darle a ciertos movimientos que para mí particularmente son el ABC de lo que es nuestro mundo del entrenamiento, ¿sí? Como entrenadores, ustedes tienen que saber observar y detectar, ¿sí? Los desequilibrios musculares que existen en cada zona del cuerpo. Entonces, estos ejercicios que parecen simples
son ejercicios básicos o ejercicios de base que debemos de controlar, ¿sí? Pulir, readaptar, orientar, mejorar, siempre dentro de nuestro plan de entrenamiento, ¿sí? Vamos a ver entonces, progresivamente van a ver desde lo más simple a lo más complejo de algunos movimientos clásicos, otros van a tener, tengo algunas sugerencias, algunas rutinas para ciertas zonas, y de paso vamos conociendo los nombres, algunos de los nombres de los ejercicios, ¿sí? Para el tren superior, que sería de la zona de la cintura, la cadera, el ombligo, el abdomen para arriba, tenemos los push-up, ¿sí? Inclinados sobre banco. La primera imagen que pueden observar, esa es una forma sencilla de realizar para una persona que está arrancando el gimnasio, ¿sí? Después tenemos los push-up apoyando rodillas, son medio cuerpo. Y ahí vamos a ejecutar estos movimientos en la próxima clase. Entonces, necesito que vayan mirando cómo va la posición de las manos, dónde debo tensar, qué zona es la que debe trabajar y demás detalles y aspectos. Después tenemos los push-ups completos, ¿sí? Que sería ya en apoyo cuádruple, o sería con 4 puntos de apoyo, ¿sí? Los pies y la palma de la mano, ¿sí? Esperen que un ratito que tengo que abrir mi portón y ya regreso. Cosas que pasan. Bueno, volvimos. Entonces tenemos para tren superior las famosas lagartijas, ¿sí? Como comúnmente lo conocemos. O flexiones de brazo o los push-up, ¿sí? Después tenemos apoyo sobre alguna altura, sobre algún banco, sobre alguna grada, que es un poco más complicado y por supuesto trabaja más enfocado ya en lo que es la zona de los brazos y la zona del pectoral. Después tenemos el tren inferior, las sentadillas. La sentadilla común que también quiero que vayan analizando cuáles son los errores más comunes, cuáles son los aspectos o las zonas que debo tener en cuenta en el momento de realizar. ¿Qué otra alternativa tengo? Si no me sale la sentadilla común con el peso del cuerpo, sin ningún elemento, sin ningún implemento, ¿qué otro tipo de sentadillas puedo eh, adaptar o variar o qué otra opción le puedo dar a mi alumno o a mi alumna, ¿sí? Después tenemos las zancadas o las famosas estocadas, que se tiene sus variantes a montón. También quiero que vayan analizando y vayan viendo cuáles son las posibles variantes, cuáles son las más. Siempre vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Entonces, entonces, cuando uno tiene clase en vivo es un poco complicado, ¿sí? Tienen ahí el nombre también, split o zancadas o estocada. Después tenemos dentro de las zancadas o después de las zancadas tenemos a la prima, ¿sí? La prima hermana que sería la sentadilla búlgara, que ese es muy odiado por la mayoría de los que realizan sus entrenamientos de pierna, incluyen esto. Eso también quiero que vayan mirando qué otras opciones, qué otras alternativas de ejecución tienen. Y la sentadilla pistol o la sentadilla una pierna, ¿sí? Que sería la de mayor dificultad y por supuesto uno debe tener un control, un buen fortalecimiento en varias zonas
del cuerpo en varias zonas musculares, entonces, y por supuesto las articulaciones tienen que estar en correctas condiciones y ya con el fortalecimiento adecuado, ¿sí? Entonces, de lo más simple a lo más complejo. Yo le doy las alternativas, pero de estas alternativas que yo les estoy dando, necesito que ustedes tienen una semana para ir. Uno, ejecutando el movimiento. Dos, mirando los posibles errores más comunes con los que se van a encontrar. Y tres, cuáles serían las alternativas que tienen de forma sencilla eh, si es que no sale el movimiento como ustedes están demostrando, porque nosotros nos vamos con una expectativa para mostrarle al alumno, ¿sí? Y el alumno muchas veces no mira el movimiento y te mira la cara, ¿sí? Entonces ya de entrada no está comprendiendo cómo es el movimiento. Y otra cosa, chicos, que ustedes tienen que tomar en cuenta es em, que deben, deja de joder, que deben hacer la demostración en tres movimientos: lateral, o sea, de perfil, de espalda y frontal. Y siempre un poco alejados del alumno, o sea, no tan de cerca, para que ellos puedan visualizar los puntos de apoyo y el movimiento completo. ¿Está bien? Esos detalles. ¿Alguna cosa acá que quieran acotar? Nada. A mí me gusta que hablen, chicos. Yo me imagino que ustedes ya están entrenando, ¿verdad? Que algunos de ustedes ya están metidos en el gimnasio. Ya la vez pasada dijeron que sí, que ya estaban, que esto, que lo otro. ¿Algo que quieran acotar aquí? ¿O lo van a dejar para la clase presencial? Silencio. Hablen. Bueno, sí, Sandra, te Por escucho. ejemplo, esa es una de las cosas que a mí me hacía correr de los gimnasios, de cambiar y cambiar los gimnasios. Que venía el instructor y te muestra el ejercicio como que hay que hacerlo, pero claro, yo investigaba un poquito antes y me preocupaba el estar ejecutándolo mal, ¿verdad? Y muchos no tenían la paciencia de explicar cómo hay que hacer, qué parte flexionar, qué parte no, si hay que meter la rodilla, si hay que sacar, etcétera. Entonces, ¿dónde nosotros o cómo podemos investigar de una fuente confiable ahora entre que llega el próximo sábado, profe, sobre estos movimientos? Porque convengamos que hay muchísima información, personas que se hacen llamar Ya. instructores, etcétera. Entonces, ¿dónde podría ser una fuente confiable para antes de corroborarlo contigo? Ya. Hay varias páginas, de hecho, que son más aquellos que estudian los movimientos a nivel biomecánico, son los, y por supuesto, entrenadores que ustedes verifiquen que sean entrenadores, no influencers, ¿verdad? No malas influencias, sino entrenadores que sean certificados, que ustedes vean que en el perfil hay entrenadores que justamente se dedican a hacer videos. Les puedo pasar algunas sugerencias, algunos links eh, de entrenadores que hacen las correcciones de los ejercicios o las alternativas si es que no te sale o si no sentís la zona. Hay una página que es de también de fisiología del ejercicio, que también es muy bueno porque sí habla de ya un poquito más profundo, que les voy a estar pasando, en el grupal les voy a estar pasando. Sí, siempre verifiquen en los perfiles de que tengan una certificación adecuada de los años de experiencia, porque todo eso se describe regularmente en los perfiles. Entonces, no, ese que ustedes ven que inventa mucho y que, bueno, hay muy buenos entrenadores, hay muy buenos videos, hay muy buenas correcciones, hay muy buenas variaciones de ejercicios, adaptaciones alternativas, ejercicios auxiliares. Entonces, es cuestión siempre de corroborar, adentrarse un poquito más en el perfil de la persona que ustedes van a seguir. Yo les doy algunas sugerencias, pero por supuesto siempre tenemos alguno que otro. A veces las mujeres queremos seguirle más a mujeres, los varones quieren seguirle más a los varones y demás detalles. Pero vamos a aprovechar igual todas las alternativas e investiguen. Pero sí hay unas páginas que son exclusivamente del ejercicio físico, habla de la parte fisiológica, de la parte biomecánica y de la parte de los cambios también, por supuesto, a nivel químico.
Entonces les voy a estar pasando los links apenas tenga un tiempito. Eso le puedo pasar en el grupal para que ustedes vayan mirando. Principalmente, por supuesto, venir ya con las dudas. Por eso les decía, traten ustedes de ir, ya que estamos mirando estas posturas y aquellas personas que ya están entrenando, están dentro del gimnasio, entonces vayan ustedes anotando sus dudas. En este ejercicio, ¿qué trabajo? Este ejercicio no siento esta zona. Eh, entonces vengan con consultas puntuales, porque en la próxima clase lo que vamos a hacer es un reconocimiento de nuestra área de trabajo, de nuestro campo de batalla, ¿sí? Pero vamos a, también por supuesto, vamos a ir haciendo las correcciones en los ejercicios que llamamos ABC o ejercicios que son de base para lo que es el entrenamiento en sí, ¿sí? Entonces, acá tienen, por ejemplo, una sugerencia de rutina que normalmente, no digo que todas las mujeres, pero sí la mayoría de las mujeres nos cuesta o no nos gusta, ¿sí? Trabajar lo que es la parte de tren superior. Entonces, fíjense, una rutina sencilla eh, para un día de una sesión de entrenamiento de 45 minutos. Ahí tienen el nombre, cómo es el movimiento en posición inicial, ¿sí? Todavía acá no tienen la distribución de lo que son ni los pesos, ni las cargas, ni las repeticiones, ni las series, ¿sí? Entonces, solamente para visualizar el movimiento en sí. Acá trabajan lo que es press de hombro, curl de bíceps, extensión de tríceps y remo. Los cuatro movimientos trabajan zonas diferentes, pero por supuesto es un trabajo más completo, ¿sí? No se enfoca tanto a una sola musculatura, que es lo que a mí me gusta trabajar particularmente con las mujeres. A los varones les gusta trabajar más lo que es un método más preciso, enfocado a un músculo grande y a una musculatura pequeña, ¿sí? Regularmente a veces enfocan el trabajo en una musculatura amplia nada más, grande y ya, hasta ahí, ¿sí? Pero las mujeres sí trabajamos de esta forma y no nos aburrimos también, entonces otra alternativa. Eso, pues. Acabamos con los varones. Fíjense, el varón, por ejemplo, que quiere entrenar, todos estos ejercicios son para hombros, ¿sí? O sea, el músculo principal es la zona del hombro. Eso no quiere decir tengo que activar el abdomen, trabaja igual la musculatura de, parte de la musculatura de la espalda, parte de la musculatura de justamente los extensores de los brazos, un montón, ¿sí? Pero el enfoque principal se da a los hombros, ¿sí? Entonces, en una rutina con mancuerna para entrenar hombros, ahí tienen press militar en banco con mancuerna. Movimiento inicial y el movimiento, cómo termina y hasta qué punto. Esto, por supuesto, se ve de frente, chicos. De perfil es diferente y hay unas correcciones que tenemos que hacer desde qué zona es el movimiento, hasta qué punto es el rango de movimiento que vamos a hacer. Por eso le digo, anoten sus dudas, entrenen un poquito, sientan un poquito y me vienen con las dudas ya así puntuales. ¿Está bien? Van a ver que 2 horas van a pasar volando. Después tenemos las famosas elevaciones laterales o vuelo. Desde dónde empieza, hasta dónde debo llevar, hasta qué punto es bueno, con qué peso más o menos tengo que trabajar, cuál sería un ejercicio alternativo o qué elemento puedo utilizar. Por ejemplo, si una persona viene de una recuperación de una lesión del manguito rotador, famoso, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo para adaptarle a esa persona o viene de su fisio con recomendación de fortalecimiento para esa zona, ¿sí? Después tenemos las elevaciones frontales, también con mancuerna, que eso también de acuerdo a la posición de las manos, trabaja más una zona o una cara del hombro, ¿sí? El hombro se divide en tres fracciones o tres caras, le decimos la anterior, la intermedia y la posterior, ¿sí? Después tenemos el remo vertical con mancuerna. Cómo empieza, hasta dónde va y cómo termina. ¿Estamos? Entonces, opción de alternativas con mancuernas para tren superior en mujeres. Allá tienen 4 nombres, 4 zonas diferentes para trabajar. Varones enfocados en la zona del hombro, tienen 4 nombres de 4 ejercicios que también está detallado. Una rutina que utilizan muy seguido los varones es esta rutina de pecho
tríceps o pecho, bíceps, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos distribuir para ya una persona entrenada que se maneje con ciertos aparatos y ciertos movimientos que nos conste de que ya esa persona lleva un periodo de entrenamiento? ¿No? Es porque la gente cuando llega al gimnasio le preguntamos, ¿hace cuánto dejaste de entrenar? No, hace como un mes. No, hace como 6 meses, pero yo manejo luego todo. No, 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 yo hacía tanto en esto, tanto en esto. Entonces, ustedes a todos tienen que hacerle una prueba para el siguiente o para la siguiente fase, ¿sí? Antes de sobrecargarle, ustedes tienen que hacerle unas pruebas que son de ejercicios con el propio peso corporal. Si esa persona tiene ese control con su propio peso corporal, quiere decir que está en condiciones de empezar con un peso externo como son las mancuernas o los pesos, ¿sí? Las pesas como tal. Ahí tienen entonces el primer ejercicio, el primer movimiento. Tienen banco plano con barra, con discos. Ese ejercicio se llama, es para la zona del pectoral, ¿sí? También tiene su ubicación, su agarre, esos detalles son los que vamos a ver. Eso puede ser un press de pecho o press para pectoral. Es diferente cuando se trabaja con la barra que cuando se trabaja con la mancuerna. Después tienen ahí una máquina que regularmente en el número 2 se puede utilizar de dos formas, tanto para trabajo de espalda como para trabajo de la zona del pectoral. En este caso nos está mostrando qué zonas del pectoral y del hombro toca, ¿sí? Que ese aparato regularmente se conoce como mariposa, ¿sí? Después ahí tienen el press para pecho o press para pectoral con mancuerna. Fíjense cómo es la posición en el número 3. Ahí están las sugerencias, ya acá entran unas sugerencias para personas que manejen ya cierto peso, ya tengan cierto control, fortalecimiento, ya tengan cierto periodo de entrenamiento. Acá entonces está la sugerencia de las repeticiones y cuántas veces voy a hacer ese movimiento, ese ejercicio y esa máquina, ¿sí? Eh, Ahí tienen entonces el número 3 que sería nuestro press de pecho. Después tenemos abajo en el número 4 tienen el famoso cruce de polea, ¿sí? Que eso hay diversas formas de colocarse también, o más alto, más a la altura del hombro, hay algunos que lo prefieren trabajar más bajo, en dependencia de qué zona del pectoral quiero estimular o quiero enfocar más. Tienen este aparato que también es hammer para hombro y pecho, porque realmente trabaja hombro y pecho el número 5, ¿sí? Y es como un press empuje, ¿sí? Pero en una hammer. Por supuesto, debemos de acoplar en algún momento como un ejercicio de bombeo, de calentamiento o un ejercicio de complemento para terminar de fatigar la musculatura. Ahí tienen las flexiones, pero esas son las flexiones completas en suelo. Abajo tienen el número 7. Ese ejercicio también es muy utilizado y es muy buena alternativa. Con diferentes posiciones también, sin un elemento externo, sin un peso externo, que sería fondo de tríceps en banco, el número 7. Y el número 8, como pueden observar, se trabaja en polea con el agarre en cuerda, ¿sí? Eso se llama extensión de tríceps. Estamos, trabaja la parte posterior del brazo. Ahí están las sugerencias, entonces son 8 ejercicios, que es súper cargado para un solo día de entrenamiento, pero es para ya personas que estén experimentadas y que tengan un buen fortalecimiento y ya tengan una rutina creada, ¿verdad? ¿Para qué entrenar la zona media del cuerpo? Ustedes habrán escuchado que hay que tener un buen fortalecimiento o los famosos ejercicios de fortalecimiento para la zona del core o del core, ¿sí? ¿Qué es, en qué me ayuda a tener este fortalecimiento? Esto es, siempre me refiero a zona media porque no es, la gente cree que es solamente la zona del abdomen o reventarse haciendo diferentes tipos de abdominales. No se trata solamente de la zona abdominal, es la zona media del cuerpo. O sea que esto abarca la zona lumbar, zona media de la espalda, ¿sí? Y por supuesto la zona abdominal, ¿sí? Zona media, el cinturón. ¿Estamos?
¿Para qué sirve y para qué debo entrenar o para qué debo orientar y cómo debo programar? Se trabaja igual que el resto de los músculos. Muchas veces hay un error de que la mayoría de las personas, por una mala orientación, un mal asesoramiento, quieren y creen que deben hacer abdominales todos los días, ¿sí? Se olvidan de la zona lumbar, la zona media de la espalda, que la musculatura de la espalda es uno de los más grandes también del cuerpo. Entonces, no debemos de olvidarnos de las diferentes zonas. Entonces, ¿para qué entrenar la zona del core? Así como entreno abdomen, debo tener ejercicios que trabajen la zona media o que estimulen, que fortalezcan la zona media de la espalda, media baja, ¿sí? Porque esto ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, sea o no profesional la persona que viene a entrenar o esté en algún deporte de forma amateur o profesional. Entonces, esto mejora el rendimiento deportivo, para empezar. Tenemos más fuerza en los ejercicios que son básicos, ejercicios como la sentadilla, ejercicios como las tracciones, como las flexiones, ¿sí? Prevenimos lesiones especialmente en la zona media baja de la espalda. La respiración se vuelve más eficiente, ¿sí? Al tener una buena tonificación en esa zona. Por supuesto, está de más decir que eso es lo que ayuda a mejorar la postura y también mejora la estabilidad, sabiendo activar esta zona y sabiendo contraer esta zona, ¿sí? Zona abdominal y zona media o zona del core. ¿Qué ejercicios se recomienda? Y fíjense que todo el cinturón se trabaja con estos 7 ejercicios que vamos a analizar y que van a hacer ustedes, en particular, esto van a hacer, este reto lo van a hacer al final de la clase, o sea, cuando ya el cuerpito esté medio cansado, vamos a ver qué tal aguantamos. ¿Estamos? Por eso les decía que vayan con ropa cómoda la próxima, ¿sí? Y desayunen bien. Tenemos el primer ejercicio que para mí es una de las alternativas más adecuadas, no importa edad, sexo ni condición, es uno de los ejercicios que se puede realizar de diferentes formas, es una de las posturas menos nocivas para lo que es la zona lumbar, zona abdominal, es espectacular. Tenemos la plancha. La plancha viene con sus variantes, que ya vamos a ir conociendo. Fíjense cuál es la posición. Acá sugiere un tiempo de 50 segundos, que ya es mucho para un nivel principiante. Por supuesto, empezamos con 15 segundos. Después tenemos contrario a este movimiento. Ahí trabajan más, ahí implican varios músculos, ¿sí? Glúteo, pantorrilla en el uno, en planchas, abdomen. Todo el mundo cree que es solo abdomen. No, se trabaja cuerpo completo. Y es, por eso les digo, es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo y que deben incorporar en sus rutinas. Después tenemos el 2, que es Superman, famoso Superman, ¿sí? ¿Vieron la posición? Que es la posición de Superman. Trabaja la zona media, baja de la espalda, los glúteos, isquio, ¿sí? Y por supuesto la parte alta también de la espalda, ¿sí? Son movimientos consecutivos que se hace un pequeño balanceo, una pequeña subida. Tenemos el 3, las planchas laterales, que no son fáciles, pero también tenemos alternativas para ir variando y para ir haciendo de lo más simple a lo más complejo. Eso sería ya la posición acertada, ¿verdad? La real. Pero tenemos otras que son con ayuda o son planchas intermedias, ¿sí? Para personas que están iniciando. Tenemos la V corta o la V, que sería solamente un ejercicio isométrico, pensando, ahí parece la postura súper sencilla, pero para llegar a esa posición y a esa contracción se necesita de muy buena respiración y buena activación en la zona media del cuerpo, ¿sí? Eso es estático, eso es un ejercicio isométrico. Un ejercicio que es bueno, pero que no le sale a todo el mundo y que repercute muchas veces en la zona baja de la espalda, en la zona lumbar, son las tijeras, ¿sí? Eh, Se recomienda colocar las manos debajo del glúteo o a la altura un poco más entre el glúteo y la zona baja, la zona lumbar de la espalda. Tensar el abdomen, despegar un poco. Ahí ustedes ven que está el apoyo de la cabeza totalmente en el suelo.
En este caso hay gente que necesita despegar un poquito la cabeza, levantar un poquito para poder tensar el abdomen, ¿sí? Trabaja muy bien la zona B, ¿sí? La zona más complicada, la zona baja del abdomen. Pero mucha gente le es incómodo, no sabe activar el abdomen, no sabe contraer la zona abdominal, entonces termina molestándole la zona lumbar. Entonces, para eso también tenemos que tener otras alternativas. Este es un ejercicio, el 6 es un ejercicio de relajación, estiramiento, pero un ejercicio muy necesario también para fortalecer del entrenamiento. Fíjense que acá hay una secuencia de ejercicios y en esa secuencia es espectacular. Esto no lo vamos a hacer solamente una vez, esto se hace 3 series de cada uno y en este caso se sugiere por inhalar y exhalar, encorvar y relajar la musculatura de la espalda y hacer los famosos hipopresivos, que es llevar el ombligo hacia adentro, ¿sí? Vieron que en esa posición es como chupar la panza, meter completo hacia adentro. Bueno, esos son los ejercicios hipopresivos. Y después tenemos en el 7 tenemos el puente, que es la elevación de cadera o elevación pélvica, ¿sí? Ese es conocido como puente, que también se trabaja a una pierna, con un solo apoyo, con patada, sin patada, pies separados, pies juntos, en talón. Fortalece mucho la zona de los glúteos y zona lumbar. Por supuesto, hay que activar también la zona del abdomen. Y así, chicos. Entonces acá hay una sugerencia de trabajar estos ejercicios en esta secuencia, ¿sí? Y es netamente enfocado a la zona media del cuerpo, ¿sí? Ambos lados. Entonces, ¿qué les vuelvo a repetir? Que así como trabajan, como le dan el día para trabajar bíceps o glúteo, también se respeta la musculatura tanto de la espalda como de la espalda, zona media y zona baja, y del abdomen. Hay que darle el descanso que necesita. No se puede exagerar y hacer todos los días, por más de que llegue la persona, porque yo conozco igual chicas que llegan y dicen, hoy quiero hacer pierna a la parte de adelante, hoy quiero hacer pierna a la parte de atrás, hoy quiero seguir haciendo cola, o puedo hacer ese ejercicio de cola y puedo hacer abdominales y siempre lo mismo. El músculo necesita para poder justamente hipertrofiar, ¿sí? Asimilar el trabajo, también necesita un periodo de adaptación, un periodo de descanso, ¿sí? Entonces, siempre respetar esas pausas o esos tiempos que se deben y, por supuesto, el orden de los ejercicios también, ¿sí? Bueno, acá tienen de un lado los movimientos, van a escuchar, y de hecho seguro ya escucharon los antimovimientos o los movimientos, ¿sí? Movimiento y su antimovimiento. Estamos. Del lado izquierdo vienen entonces lo que sería un ejercicio alternativo para aquellas personas también. O sea, tienen el aparato en el gimnasio, no tengo aparato, voy a trabajar en la casa. ¿Cómo puedo hacer para fortalecer yo también la zona media o la zona del core? Si tengo aparato, si no tengo aparato, ¿cuál es el ejercicio alternativo? Uno es el movimiento como tal y el otro es el antimovimiento, ¿sí? Acá tienen el antiextensión, perdón, en ese aparato que vamos a encontrar en el gimnasio, que trabaja la zona lumbar y la zona de los glúteos, ¿sí? Es como un Superman, pero con enfoque en la zona del tren superior. Tiene un apoyo, muchas veces se puede trabajar con un peso externo, con un disco en el pecho. No exagerar en la subida como están viendo, es una extensión de la zona de la cadera y la espalda. En su ejercicio alternativo, fíjense que tienen las planchas, ¿sí? Y de las planchas pasamos a esta posición que es, regularmente yo le digo toque cruzado para la zona de la espalda. Es un toque cruzado tiene una posición de perro se llama, ¿sí? Pero tiene el nombre, regularmente le ponen en inglés, yo siempre le digo en cuadrupedia, toque cruzado. Trabaja mucho la zona de la musculatura de la espalda, la zona larga de esa musculatura que muchas veces llega a tensarse mal. Entonces, principalmente los del lado izquierdo son ejercicios de fortalecimiento, ¿sí? Que nos preparan para los ejercicios con una carga externa, que son los que tienen al lado derecho. Después tenemos el antiflexión lateral y tienen la flexión lateral. Antiflexión lateral serían unas planchas laterales estáticas isométricas. La flexión lateral se trabaja entonces en movimiento parado con mancuerna, que es un balanceo, ¿sí? Lateral. Tienen abajo entonces
como antiflexión el puente, que ya vimos cuál era el movimiento, y la flexión sería en este caso también el tema de los abdominales más comunes, los abdominales simples, ¿sí? Antirrotación, tienen, ahí no se ve, creo que la cuerdita se puede trabajar con una goma o en polea también con los cables. Y en rotación, ¿sí? En la zona media, ahí tenemos el twist como abdominales, ¿sí? Ese movimiento de balanceo también, semi-rotación lateral. ¿Estamos? Una rutina de entrenamiento para el tren inferior. Fíjense que fuimos tren superior mujeres, varones, general, fuimos a la zona media, dos opciones, movimiento, antimovimiento de alternativa, fortalecimiento con carga, sin carga. Vamos ahora a lo que es la rutina de entrenamiento para tren inferior. Ahí tienen los nombres, tienen la ejecución, lo que está pintado en color rojo o naranja es la musculatura que se activa principalmente con estos movimientos, ¿sí? Entonces ahí tienen sentadillas con barra, sentadilla clásica, sentadilla libre, ¿sí? Con barra. Peso muerto, que el peso muerto también tiene sus variantes. Zancadas o estocadas con mancuerna. Por parafemoral, que regularmente ya es, nos enfocamos a la musculatura como femoral, pero acuérdense que ahí está toda la zona del isquio sural, ¿sí? Entonces vamos a referirnos como curl para isquio y sacamos el femoral porque es una sola parte y ese no abarca solo una parte, abarca toda esa parte posterior de la pierna, ¿sí? Entonces vamos a referirnos como camilla para isquio, ¿sí? Gemelos o pantorrilla y las famosas elevaciones pélvicas o de cadera que se conocen como hip thrust, ¿sí? Con barra o si hay algún otro equipamiento específico para este movimiento, que ya hay máquinas que son específicas que se cargan al costado, entonces usamos esa alternativa. Nombre, zona que se enfoca, ¿sí? Y vayan mirando la musculatura que trabaja. Acá tienen otros, acá ya tienen un poco de lo que son los nombres de los músculos principales en ese trabajo. Pero a mí lo que ahora mismo me interesa es la postura y el nombre del ejercicio. Ahí tienen entonces la prensa, el primero. Tienen otra vez una sentadilla con carga frontal, sería eso. Cuesta mucho, cuesta más que la sentadilla libre, pero esa posición se van a dar cuenta después cuando ustedes lo practiquen, en qué me ayuda y qué es lo que evita, ¿sí? Después tienen el leg press, que es conocido también como prensa, ¿sí? Que está la prensa vertical, la prensa horizontal, en dependencia del movimiento que se ejecuta, ¿sí? Si va hacia arriba, si va a los costados, si va más en diagonal. Entonces eso es conocido como prensa. Bueno, después tienen la famosa silla, que es de extensión de piernas o extensión de cuádriceps o extensión de rodillas. Esa es la silla que no falta. Y tienen el step up con peso, que sería solamente una subida frontal con mancuernas sobre caja, banco, silla o algo que tenga altura, ¿sí? Acá ya tienen el enfoque y, por supuesto, las variantes que se pueden utilizar con el peso muerto. Fíjense, el peso muerto es tipo el ejercicio principal y ahí vienen el primo y el hermano, ¿sí? Si quiero enfocar, si voy a trabajar con la barra y quiero enfocar los glúteos, ¿sí? ¿Cómo voy a realizar? Después vamos a ver el tema de los agarres también, que es súper importante. Cómo va la mano, si va en forma supina o si va este agarre, si agarre mixtos. Vamos a ir conociendo un poquito y vamos a ir mirando qué es más cómodo.
Ahí tienen entonces el peso muerto convencional que va con una pequeña semiflexión de la rodilla, ¿sí? No es con la pierna estirada. Vamos. Después tienen el sumo, que tiene un mayor enfoque en la zona de los cuádriceps y los aductores, ¿sí? Zona interna de la pierna y el plieguecito de la cola. Por supuesto, realizando bien la ejecución eh, y bajando. Fíjense hasta dónde tiene que bajar la barra, hasta por debajo de la rodilla, si no, no me sirve tampoco. Hay gente que inclina mucho la espalda, ¿sí? Y termina lastimando la zona baja de la espalda, la zona lumbar. Entonces, sumo o bailarina es conocido ese ejercicio con los pies, por supuesto. Para las chicas decimos bailarina y para los varones decimos sumo, ¿sí? Entonces, posición de los pies, van, la punta de los pies mira hacia afuera. Trabajo enfocado en la zona del cuádriceps y zona eh, de la entrepierna o los aductores. Tienen los abductores y tienen los aductores también, ¿sí? El peso muerto rumano, ¿sí? Va con una separación de piernas. Vieron que para enfocar en lo que es glúteo, la separación de los pies es un poco más que el ancho del hombro. En el caso del peso muerto rumano, el mayor enfoque para isquiotibiales, los pies van un poco o al ancho del hombro o más cerrado, ¿sí? También se puede ejecutar con una pequeña semiflexión de rodilla, menos que en el convencional, o sin semiflexión de rodilla, que a algunas personas les queda mejor o les es más cómodo o sienten más para la zona de los, acá dice isquiotibiales, pero son isquiosurales, ¿ok? O la zona del femoral, el bíceps femoral. Acá también vamos a hacer la corrección ahí. Para la zona del isquio, ¿sí? Los músculos isquiotibiales o isquiosulares, surales, perdón, son un grupo muscular con inserción proximal en la zona pélvica y también, por supuesto, distal, una inserción distal en la tibia. O sea que, ¿cómo se vería ahí el músculo? Ahí hay varios músculos también, chicos. Sí, están los músculos que son más externos y los más internos. Pero los principales son las dos caras, por eso se llama igualmente bíceps femoral. ¿Sí? Algunos ejercicios, ahí tienen otra vez la camilla. ¿Sí? También tienen otro movimiento que es muy parecido, otro aparato que es muy parecido a lo que es la extensión y se usa también para extensión de cuádriceps o extensión de rodilla. Pero en este caso se cambia la rotación de la máquina y el empuje es hacia abajo y hacia atrás. Entonces, contrario, empujamos a lo que es la extensión de tríceps. Y entonces trabaja la zona, igual, trabaja la pantorrilla y trabaja la zona del isquio. Y por supuesto, el peso muerto en su versión convencional o, como ya vieron anteriormente, sumo o rumano, en dependencia del enfoque que le quieran dar. En este caso, estamos enfocando más para isquio, entonces tendría que ser el peso muerto rumano, oficialmente. ¿Vamos? Fíjense toda la musculatura que está enmarcada o pintada más fuerte, todo lo que está trabajando con un simple movimiento. Para mí, uno de los movimientos más complicados de enseñar y de corregir es el peso muerto, en sus diferentes versiones, ¿sí? Ya después ustedes me van a decir cuál es su ejercicio complicado. Acá tenemos una sentadilla libre con peso en carga frontal, que sería con el famoso candadito, que también es una alternativa para trabajar, ¿sí? Para incorporar en la rutina. Tienen ahí enmarcado la musculatura principal, la secundaria y los otros músculos que se activan al realizar esta simple posición, ¿sí? Entonces, hay un enfoque principal, pero hay músculos que cumplen la función de ser estabilizadores. Unos son los que se contraen principalmente, otros son los que justamente están auxiliando, ¿sí? Y otros son los que están estabilizando, ¿sí? Entonces, siempre tomen en cuenta cuando van a orientar los ejercicios que siempre hay una musculatura que
se tiene que activar más fuertemente y tenemos que hacerle también darles esa conciencia a la gente de que sepan activar esa zona y que conozcan qué zona están trabajando con ese ejercicio. A lo mejor ustedes dicen, ¿por qué tengo que aprenderme el nombre de las musculaturas? Porque no le van a decir a la gente, ¿dónde sentís? Y te dice, y yo siento la espalda. Y resulta ser que era, pero ¿qué zona de la espalda? Sí, nosotros justamente para poder evitar esas lesiones, esos desgastes o ocasionar después esas lesiones a largo plazo, ¿verdad? Entonces, para evitar todo eso, debemos de primeramente manejar esta terminología, conocer la ubicación, la inserción de las musculaturas, cuál es la activación que le debo dar según el ejercicio que voy a enfocar, cuáles son los músculos estabilizadores, cuáles son agonistas, cuáles son antagonistas, ¿sí? Cuáles son los flexores, extensores, en qué parte se activa más, cómo debe ser el agarre. Entonces, son muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Y en el momento de explicar al alumno, por supuesto que lo vamos a llamar por nombre y apellido al músculo también, para que ellos también tengan conciencia y sepan, ¿sí? De que ustedes también están preparados y que saben y que no están haciendo las cosas solamente a la vilón. Estamos. Usar una buena terminología es justamente pulirse como profesional y demostrar que uno está en condiciones y tiene capacidad justamente, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles hacen la diferencia, porque la ñaña ha atravesado para hoy y decimos mal las cosas y hacemos luego, y esa parte, ¿qué parte trabajaste ayer? Y esa parte choca, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, es una profesión que está en auge. Hay muchísimos entrenadores, hay buenos entrenadores, pero hay mayoría de entrenadores que se formaron al vaivái nomás. Entonces, vamos a marcar la diferencia desde nuestra expresión. Eso no quiere decir que no puedan decir que de tanto en tanto no podamos bromear y qué sé yo, y cambiar, ¿verdad? Los términos, pero ahora que estamos estudiando, que volvemos a estudiar, vamos a desempolvar otra vez toda esa parte de anatomía, ¿sí? Toda esa parte de morfología, toda esa parte, vamos a estudiar otra vez y vamos a meternos otra vez en la musculatura. Eso solamente se aprende, chicos, hasta hoy igualmente. Yo no me sé todos los nombres tampoco, ni todas las inserciones, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, a la par que ustedes van estudiando el movimiento y van realizando el movimiento, ¿sí? Se van a dar cuenta de lo importante y lo fácil que se vuelve a aprender y lo necesario que se vuelve a aprender justamente para evitar ciertos movimientos y para corregir ciertos movimientos justamente en el momento de entrenar, ¿sí? Movimiento sencillo, la famosa estocada o desplante o zancada estática. Tienen la estática, tienen la cruzada, tienen la que avanza, tienen la que es sin peso, tienen un montón de alternativas. Para mí, uno de los ejercicios más completos en lo que se refiere a tren inferior, ¿sí? Vamos, ahí tienen enmarcado también, esto sería una estocada estática, y ahí tienen enmarcado con mancuernas. Tienen enmarcado cuáles son los músculos que se activan con esto. Fíjense que se activa el sóleo, el aductor mayor, el vasto medial, el glúteo máximo, el vasto lateral, el recto femoral y el sóleo, ¿sí? Que sería la zona de la pantorrilla. No te das cuenta que estás a punto de... Bueno, hasta acá, chicos, analizamos un poquito, conocimos un poquito. Yo sé que a lo mejor casi todos son nombres comunes. Las correcciones y las alternativas y los ejercicios auxiliares, ese es el mix, el mejunje de nosotros. ¿Estamos? Entonces, esto es algo básico. Estamos empezando con el ABC de lo que es nuestro mix de rutinas y ejercicios, nombres, musculaturas alternativas y demás. ¿Estamos? ¿Hasta acá tienen algo que acotar o puedo seguir? Anoten sus dudas principalmente y vamos a ya empezar a aprender a corregir y a buscar. Siempre es bueno debatir, chicos. Eso me gusta hacer en las clases prácticas presenciales, porque ahí pues uno ve y uno siente, ¿sí? Entonces es muy diferente a solamente estar observando la imagen, ¿estamos? Entonces
Anoten sus dudas, lo que salga de dudas igualmente en estas clases virtuales y después lo vamos a tratar de aclarar y arreglar y corregir todo lo que se pueda en las clases presenciales. Para eso son nuestras clases presenciales, ¿sí? Para aclarar dudas y pulir, por supuesto. Si no tienen ninguna duda, voy a continuar con capacidades físicas, ¿sí? Las capacidades físicas lo van a encontrar como habilidades físicas, eh, cualidades físicas, que también es lo mismo. Entonces, estas capacidades físicas son componentes básicos de nuestra condición física. Por lo tanto, elementos esenciales para el rendimiento motriz y deportivo, ¿sí? O sea, para rendir en nuestros movimientos naturales adecuadamente y por supuesto también enfocado a lo que son específicamente algún deporte, ¿sí? Entonces la preparación física dentro de las capacidades físicas, también es conocida con el nombre de preparación condicional, o ya habrán escuchado lo que es el acondicionamiento físico general, porque esto lo que hace es, o sea, esta parte del entrenamiento, ¿sí? Este título del entrenamiento lo que hace es desarrollar las capacidades condicionales. Entonces se llama acondicionamiento físico general cuando se enfocan a todas estas capacidades físicas que vamos a ver hoy. Las capacidades, cualidades o habilidades físicas constituyen fundamentos para el aprendizaje y el perfeccionamiento de acciones motrices para la vida, que se desarrollan sobre la base de las condiciones morfofisiológicas que tiene nuestro organismo. ¿Ok? Los movimientos simples, desde caminar, sentarse, levantar, empujar, todo eso son justamente acciones motrices y lo que hacemos al mejorar o al desarrollar o al trabajar sobre ciertas capacidades físicas o darle un enfoque, lo que hacemos es aprender y perfeccionar esas acciones motrices, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? Tenemos las condicionales, capacidades físicas condicionales, capacidades físicas coordinativas y la flexibilidad, que a mí particularmente me gusta separarlo como una capacidad aparte, ¿sí? Lo van a encontrar también de acuerdo a los autores que ustedes consulten. Muchas veces en algunos textos lo van a encontrar dentro de las capacidades condicionales a la flexibilidad, pero en este caso lo vamos a separar, ¿sí? Entonces, clasificación de capacidades físicas, condicionales, coordinativas y flexibilidad. Hablemos entonces de las capacidades condicionales. ¿A qué se refiere cuando decimos capacidades condicionales? Están determinadas por los factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo, producto del trabajo físico. Entonces, dentro de las capacidades físicas condicionales encontramos la velocidad, la fuerza y la resistencia, ¿sí? Las capacidades físicas coordinativas, estas se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos. Atiendan bien porque es diferente. Constituyen una dirección motriz de las capacidades del hombre y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través de la unidad con las capacidades condicionales. Repito siempre, nosotros separamos según la clasificación para su estudio, ¿sí? Para poder adentrarnos más y saber qué le corresponde a cada cosa. Pero ninguno funciona por separado. Una cosa precisa de la otra, ¿sí? Siempre es un combo. Siempre se agarra una capacidad de la otra, tanto las condicionales como las coordinativas. Uno puede desarrollar o pulir más una capacidad que otra, se puede enfocar más, pero siempre va acompañado en el proceso de manera unida, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es
la clasificación de las capacidades físicas coordinativas, encontramos las generales o básicas, las especiales y las complejas. Chicos, esto es tema de examen, así que ya saben que tienen que separar bien, hagan su cuadrito, lean tranquilitos, sin apuro. Bueno, dentro de las capacidades generales o básicas, ¿qué tenemos? ¿A qué se le llama capacidades físicas coordinativas generales o básicas? Tenemos lo que es la adaptación y el cambio motriz y la regulación de los movimientos, ¿sí? Dentro de las capacidades físicas coordinativas, dentro de las especiales está la orientación, el equilibrio, la reacción simple y compleja, el ritmo, la anticipación, la diferenciación y la coordinación. Fíjense cuántos están dentro de lo que son las capacidades coordinativas especiales. Y las complejas tenemos la agilidad y el aprendizaje motor, ¿sí? El aprendizaje en sí de los movimientos, ¿estamos? Y la agilidad. Después de esto, yo les estoy dando, no nos estamos adentrando todavía a lo que significa cada uno, porque también vamos a adentrarnos, estamos en la clasificación de cada capacidad, tanto de la condicional como de la coordinativa, y ahora pasamos a la flexibilidad, ¿ok? Le estamos dando el apellido, pero después del apellido está el nombre principal, el apellido, y después viene todo el perfil, toda la parte, ¿cómo es que se llama? Toda la parte curricular, ¿sí? La flexibilidad. Van a encontrar varios conceptos. Ustedes siempre sugiero que se adhieran al que les sea más fácil, más entendible, más simple. No hay problema. Hay un montón de conceptos sobre la flexibilidad. Flexibilidad no es lo mismo que decir elasticidad o no es lo mismo que decir estiramiento, chicos. No confundan eso, ¿sí? La flexibilidad consiste en la capacidad de movilización de una articulación o un conjunto articular. Se manifiesta de forma externa en la amplitud del cierre o abertura articular. La misma se mide por la amplitud máxima de los movimientos. Ahí tienen el autor. Abajo tienen otro autor que nos dice que la flexibilidad es aquella cualidad que con base a la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo de recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren de gran agilidad y destreza. Esta me gusta mucho porque es completo. Entonces, la flexibilidad también tiene su clasificación. Por eso les decía que me gusta separar la parte de la flexibilidad de lo que son las capacidades también, o sea, estudiarlo de forma externa también. La flexibilidad consiste en la capacidad de movilización de una articulación o un conjunto articular. Se manifiesta de forma externa en la amplitud del cierre o abertura articular. Se mide por la amplitud máxima de los movimientos. Tienen dos links que van a ingresar después de que terminemos la clase, una vez que esté el material. No sé si pudieron ver el videito anterior que no sé si les dejé un videito de una explicación, no sé si pudieron ingresar. Me avisan si no pueden, si no consiguen, entonces veo la forma yo de mandarles directamente en el grupal, ¿sí? Acá se habla un poco de lo que es un estiramiento pasivo, se habla un poco de lo que es el tipo de flexibilidad, más desde un ámbito fisioterapéutico, ¿sí? Estamos, entonces, para que comprendan un poco la diferencia. Hay dos videos, uno de ellos es justamente desde este punto y el otro es una explicación de cómo funciona. Son dos videitos cortos, no se preocupen que no son videos largos. ¿Qué dice? Yo no pude ingresar al video, si se puede mandar el link al grupo, sería genial. Bueno, voy a ver entonces. Siempre y cuando no se tranque, les voy a copiar y les voy a pasar y les voy a especificar sobre qué es. ¿Está bien? Ahí va a ser un resumen entonces. Bueno, entonces, rapidez. Seguramente habrán escuchado
o habrán dicho qué rápida es esa persona. Nunca yo escuché que hayan dicho qué veloz, o suelo escuchar, pero de otros lugares. Entonces yo quiero saber qué ustedes entienden por rapidez y qué entienden por velocidad. Quiero saber si ustedes, analizando la palabra, eh, ¿qué saben? ¿Qué diferencia? ¿Hay diferencia? Es lo mismo? Eh, ¿Se puede decir lo mismo de ambas situaciones, ambas acciones? Sabemos que la velocidad, ¿sí? Está dentro, fíjense, ¿dónde está la velocidad? Está dentro de lo que son las capacidades físicas condicionales. Es el primero que vamos a desglosar, ¿sí? Capacidades físicas, condicionales, coordinativas, flexibilidad. Dimos concepto, clasificación de ambos, ¿sí? Videíto pendiente, les voy a pasar al grupo. Y ahora quiero saber, ¿qué entienden ustedes por rapidez? ¿Qué entienden por velocidad? ¿Creen que es lo mismo? ¿Piensan que es lo mismo? ¿Pueden dar un concepto? ¿Pueden dar alguna opinión referente a esto? A esta capacidad. Nada, sin opiniones. Nada. Bueno, silencio en el grupo. Vamos a conceptualizar, a definir un poco entonces. Diferencia entre rapidez y velocidad. No es lo mismo, chicos. Velocidad no es rapidez. Rapidez y velocidad son características diferentes de las funciones motrices del hombre. Si vamos a definir la rapidez, lo van a encontrar y a veces hasta que se realiza y hasta que se analiza bien, ahí uno se da cuenta de las variaciones o de cómo enfocar la definición correcta. Si vamos a hablar de rapidez, muchos autores se refieren a la capacidad que permite, y atiendan bien esta parte, permite dar una respuesta motora a un estímulo. También se refiere como capacidad de realizar en corto tiempo diversas acciones motoras. La que a mí más me gusta, si voy a definir la rapidez, es capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo. Ahí va a pasar el chatarrero. Entonces, si vamos, tema de examen también, chicos, peleeque, porque siempre hay cáscara de banana. Mis exámenes son re fáciles, pero hay pequeñas cáscaras de banana de vez en cuando que por una palabrita condiciona un poco, ¿sí? Ahí pasa mi amigo el chatarrero, después el churero. La rapidez es una propiedad general, enmarcamos, del sistema nervioso central, ¿sí? Se manifiesta de forma total en las reacciones motoras y cuando se ejecutan movimientos muy simples sin sobrecarga. Las características individuales de la rapidez en todas sus formas de manifestación están condicionadas a los factores genéticos. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollarlos están limitados. O sea, propiedad general del sistema nervioso central, ¿sí? Movimientos simples sin sobrecarga. Y aparte está condicionado por factores genéticos. Y aparte el desarrollo o el poder desarrollarlos está limitado, ¿sí? Tienen palabras claves. Sin embargo, la velocidad, ¿sí? De los movimientos o de los desplazamientos, ¿sí? En el espacio es una función que se le adhiere a la rapidez, a la fuerza, ¿sí? Es un conjunto de capacidades unidas y de la resistencia. Son varias condicionantes juntos para uno tener velocidad.
pero también a la capacidad de la persona, del atleta, del alumno, del cliente, de coordinar racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que desarrollan las tareas motoras. Y esta parte atienda. A diferencia de la rapidez, la posibilidad de mejorar la velocidad del movimiento son ilimitados. Ahí tienen el autor principal. Entonces, estos son puntos claves. Uno se refiere a que parte desde un estímulo, desde el sistema nervioso central. Son movimientos simples sin sobrecarga. Están condicionadas por factores genéticos y no se puede desarrollar, o sea que está limitado hasta un punto. Sin embargo, la velocidad con toda la unión de estas capacidades en función de la rapidez, ¿sí? En función de los estímulos, de las inervaciones nerviosas, por supuesto, la activación de las fibras motoras, las rápidas, las lentas, que vamos a ir viendo más adelante, en función de la fuerza, la resistencia y la capacidad de coordinación racional según las condiciones externas, ¿sí? La velocidad sí se puede mejorar y los movimientos, o sea, son ilimitados, pero depende, por supuesto, de todos estos factores. ¿Se dan cuenta? Entonces, velocidad y rapidez no son lo mismo. Y ahora sí, sabiendo cuál es, y la próxima vez que les pregunte, me sepan responder y espero que hayan entendido y me haya explicado bien. Ya vamos a ver después en la ejecución de los movimientos y ahí yo les voy a preguntar si lo están haciendo, si es rapidez o si es velocidad. Vamos. La capacidad condicional velocidad. Ahora sabiendo ya a qué se refiere, vamos a adentrarnos a la velocidad. Esta entonces es una capacidad condicional. Dentro de estas capacidades, dentro de la clasificación, tenemos velocidad, fuerza, resistencia. ¿Sí? Acá tienen los conceptos, ahí tienen los diferentes autores. El concepto de rapidez, el señor Hart utiliza la rapidez, ¿sí? Utiliza la palabra rapidez en vez de velocidad, por ejemplo. Por eso le digo, no se confundan, sepan diferenciar. Se caracteriza por la capacidad de avanzar a la mayor velocidad posible, dice. ¿Sí? Cambia el término. Aquí abajo tienen la velocidad, es la capacidad de ejecutar rápidamente los movimientos acíclicos y cíclicos. Sencillo. Abajo tienen, es la capacidad de ejecutar movimientos en el menor periodo de tiempo. Puede ser también. El de abajo para mí es el más acertado. O sea, todos están bien, pero cruzan palabras, ¿verdad? Acá, sin embargo, hay tres definiciones. La capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo, ¿sí? Es la acción, viene enciendo, chispa, estímulo, reacciono y gracias a eso sale el movimiento, ¿sí? Entonces, es la capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo. ¿Con qué hay condicionantes? Por supuesto que hay condicionantes para poder ejecutar correctamente el movimiento o esa acción, ¿sí? La tensión muscular, la fuerza muscular, la resistencia que tenga, factores externos, climas, obstáculos, todo, ¿sí? El ambiente en sí. Hay muchos factores y eso nos referimos principalmente, o sea, todo esto lo sufren, fíjense, donde se ven más reflejado, se ve en todos los deportes, pero donde todos estos factores o todo lo que tiene que ver más con lo que es velocidad y rapidez, coordinación y demás, se ve reflejado en las carreras, ¿sí? En todo lo que es atletismo, en las carreras en los diferentes tipos de carreras, sea con obstáculos, 100 metros, 300, 800, sí, acá se ven reflejados todo esto. Y acá entra la capacidad que tiene el atleta, ¿sí? De poder concentrarse y de poder justamente estimular o adaptar o reacondicionarse. Espérate, no sé qué y por supuesto adaptarse a los factores externos.
que están ocurriendo, ¿sí? El público, el entrenador, su contrario, su oponente, la posición de los pies, el calzado, la ropa, el calor, o sea, todo eso tiene que ver. Después abajo hay otro concepto que dice el tiempo que se emplea en recorrer una distancia. Eso sería sencillo. Y abajo tiene, de los mismos autores, la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible. ¿Sí? Y la que más me gusta de estos tres es la capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo. Ya. Entonces, ¿cómo sería la definición exacta o el resumen de lo que es la velocidad en sí, sabiendo la diferencia entre lo que es rapidez y cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Para definir o conceptualizar lo que es la rapidez y la velocidad? Vamos a quedarnos con estas definiciones. Velocidad, la distancia que se recorre en una unidad de tiempo. El tiempo que se tarda en recorrer una distancia determinada. La capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible. Y si vamos a hablar físicamente, es velocidad es igual a espacio o distancia recorrida sobre tiempo. ¿Estamos? Entonces, la velocidad representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo con el máximo de eficacia. Ahí está el resumen de todo eso que hablo. Esta clasificación, tenemos la velocidad de reacción, la velocidad de traslación y tenemos lo que es la unión entre lo que es la resistencia y la velocidad, que se llama resistencia a la velocidad. Dentro de la velocidad de reacción tenemos la de reacción simple y la de reacción compleja. La de reacción compleja se vuelve a subdividir en lo que es acción simple y acción compleja. Vamos, ese es el que tiene una subclasificación otra vez. Entonces, chicos, voy a dejar, sí, voy a dejar hasta aquí nuestra clase de hoy. Dejo el material para que lean un poquito. Estos ya son nada más detalles de lo que es teórica. Vamos a ver todos los detalles de cómo se ven reflejados los que son, lo que se refiere a velocidad. ¿Sí? Y por supuesto, acá tienen otro videito más. Voy a tratar de ir pasándole los links en el grupal y les voy a especificar. Esto se refiere a velocidad, ¿sí? Algunos ejercicios o algunos movimientos. Este entrenador particularmente, yo les sugiero que le sigan. Él tiene muy buenos ejercicios. Ustedes lo ven en un campo de fútbol, pero realmente él utiliza nada más ese espacio y utiliza varios tipos de elementos para ir mejorando justamente la velocidad, la coordinación, la flexibilidad, eh, lo que es el equilibrio, ¿sí? La orientación. Entonces, utiliza varios ejercicios y le da un enfoque de diferentes ángulos. Marca cuáles son, cuál es el ejercicio principal o cuál es la capacidad principal que está trabajando. Entonces, no es específicamente para futbolistas, es una preparación física general, ¿ok? Para que tengan ejercicios alternativos. Acá se describe lo que es la segunda clasificación de la velocidad, la de traslación, y algunos factores que van a determinar la velocidad de traslación, ¿sí? El movimiento. Acá está la continuación. Después teníamos el tercer tipo, que es la resistencia a la velocidad, que es la capacidad de realizar movimientos rápidos de forma repetida en competencias de larga duración. Esto es a modo de conocimiento general para que ustedes vean en cuánto se vuelve a subclasificar lo que es la velocidad, que hay diferentes tipos de, según el ambiente o el tipo de entrenamiento en el que voy a estar sometido, ¿sí? Algunos de los factores que esto sí es súper interesante, algunos de los factores que condicionan el desarrollo de la velocidad. ¿Qué me puede condicionar? Movilidad de los procesos corticales, o sea, excitación, inhibición, que es a nivel del sistema nervioso central. El desarrollo de la fuerza rápida y explosiva, esto puede ser una condicionante, ¿sí? eh, la elasticidad y la capacidad de relajación de los músculos, la calidad de la técnica deportiva o la técnica en general, la energía propulsora de la voluntad de los mecanismos bioquímicos, esto ya estamos hablando más a nivel fisiológico, y la cantidad y la calidad de las reservas energéticas de ATP y fosfocreatina en el organismo, ¿sí? Ya estas son condicionantes a nivel, sí a nivel general, pero también, por supuesto, más enfocado en lo que son personas que entrenan comúnmente para algún deporte específico donde necesiten esa explosividad, esa fuerza y esa velocidad, ¿sí? Entonces, estos son algunos condicionantes que pueden frenar o
pueden influir en el desarrollo de la velocidad. Para educar cualquier manifestación de la velocidad se debe tener en cuenta utilizar ejercicios que el individuo, los alumnos dominen prácticamente, creación de hábitos primeramente, romper la barrera de la velocidad variando el método y el ejercicio, utilizar ejercicios variados, se debe entrenar cuando el sistema nervioso central está en condiciones, evitar la fatiga, suspender los ejercicios cuando hay síntomas de cansancio, realizar los ejercicios de rapidez o de velocidad después del calentamiento, nunca después de un trabajo de fuerza, por ejemplo, no después de haber sobrecargado, no va a responder como tiene que ser, no el organismo se va a someter a una sobrecarga, lo que puede repercutir en alguna lesión, ¿sí? Cuidar los intervalos de descanso entre tandas o series y las repeticiones. Y utilizar ejercicios con la máxima velocidad posible. ¿Sí? Estos son solamente algunas cosas. Ustedes como entrenadores van a tener y van a llegar al gimnasio siempre gente que entrenan, tienen un deporte en específico, ¿sí? Por lo menos, por lo general nos llegan futbolistas, ¿sí? Que necesitan trabajar fuerza o fuerza explosiva, o te dicen, necesito mejorar, ¿sí? No sé, la fuerza explosiva en pierna, o mi velocidad, o mi agilidad, o mi coordinación. Entonces hay que variarle el ejercicio. Entonces ustedes tienen que estar en condiciones de, tienen que saber, entonces, cómo trabajar y cómo dirigir las capacidades. ¿Qué ejercicio de pesas puedo combinar con un ejercicio coordinativo, por ejemplo? No, ya pasó de moda ese entrenador que es cuadrado y encasillado, que solamente voy a trabajar las máquinas y lo que tenga de hierro acá y lo que tenga de peso acá, ¿sí? Yo no hago los ejercicios combinados, yo no hago los no. Nosotros tenemos que adaptarnos y adecuarnos a nuestro entorno y a la evolución y, por supuesto, integrarnos al avance de todos estos tipos de entrenamiento y estas tendencias y las necesidades que hay hoy día a día, ¿sí? Entonces, chicos, desarrollo de la velocidad según la velocidad ideal, ¿sí? O sea, en la edad ideal sería de 9 a 12 años, la de reacción. Después disminuye el periodo latente. De aquí es que es tan importante la educación física para los niños, para la etapa escolar, ¿sí? Hablando de forma general, si quiero desarrollar lo que es el movimiento aislado, de 9 a 14 años. Esto se refiere tanto a niñas como a niños. Y si quiero lo que es desarrollar la velocidad o la frecuencia del movimiento, que son las carreras, de 4 a 9 años de edad. O sea, yo tengo que empezar a hacer trabajos de estímulos constantes si yo quiero que esa criatura en su adolescencia no se vuelva torpe o no se vuelva tosco, ¿sí? Tengo que empezar entonces, fíjense, desde los 4 años. Si quiero tener frecuencia de movimiento, si quiero enfocarme a un movimiento aislado, como son los saltos, los lanzamientos, las carreras que son cortas, más explosivas, las de velocidad, las de resistencia, las de reacción, ¿sí? Entonces hay un periodo latente en donde uno estimula y lo que se hace el resto de la vida es poner en práctica lo que se aprendió en estas etapas de la vida. ¿Estamos? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Voy a pasarles los links del material. Nos vemos la próxima clase. Les voy a estar mandando las orientaciones de la ubicación, nuestro horario y algunos detalles al WhatsApp. ¿Está bien? Gracias por la paciencia, la conexión. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias.